En esta clase, hola a todos, vamos a comenzar entonces con la clase número 15. En esta clase vamos a seguir con el tema relacionado con el cálculo de modos normales. En este caso, el objeto de interés van a ser las redes tridimensionales. Entonces, vamos a describir hoy el cálculo de modos normales de una red y va a ser monoatómica. Para hacerlo más sencillo. Lo interesante es que son 3D. Para comenzar, o antes de comenzar con la descripción del cálculo de los modos normales, lo que vamos a hacer es estudiar las propiedades de lo que habíamos dado en llamar en la primera clase, cuando llegamos a la corrección armónica, la matriz D. Habíamos definido una matriz D de esta manera, que parece bastante fea, pero bueno, después van a ver que no es tan grave. Vamos a ver algunas propiedades que vamos a usar para el cálculo en una red de 3 dimensiones. La primera propiedad, fíjense, es esta que está aquí, que básicamente, recuerden ustedes que mu y nu son índices que recorren las variables, las coordenadas x, y z, ¿no es cierto? Entonces la primera igualdad básicamente tiene que ver con que los elementos cruzados de esa matriz sean iguales. Entonces, si desarrollamos cada uno de estos elementos, digamos, de acuerdo a la ecuación que pusimos aquí, fíjense, debe suceder que esta expresión tiene que ser igual a esta expresión. Acá lo que cambia, en un caso, fíjense que lo que cambia es el orden de los índices mu y nu. O sea, en el primer término del lado izquierdo de la igualdad aparece mu primero y nu después, mientras que en el lado derecho aparece nu y después aparece mu. Es simplemente el cambio del índice, del orden del índice en la derivada. Recuerden que esto que está acá es la derivada segunda del potencial respecto de las variables nu y mu. Entonces, fíjense que estos dos términos que están acá son iguales si las derivadas cruzadas, las derivadas segundas y cruzadas, son iguales. A ver, ¿cuándo tenemos la seguridad de que las funciones tienen esta propiedad de que sus derivadas cruzadas son iguales? Bueno, en principio, las funciones con derivadas segundas continuas tienen la propiedad de que las derivadas cruzadas sean iguales, ¿no es cierto? Si las derivadas segundas son continuas, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Qué pasa en el caso del potencial? Bueno, en el caso del potencial, la derivada segunda, o sea, si bien el potencial puede tener alguna singularidad en el origen, la función del potencial evaluada a una distancia r es continua y también son las derivadas de distinto orden, digamos, ¿no? Supongamos que, para hacerlo más general, el potencial es una función que va como 1 sobre r a la n. Fíjense que esta función, salvo en el origen, cuando r es distinto de 0, la función es continua y su derivada segunda también es continua. Entonces, eso me asegura que las derivadas segundas son cruzadas son iguales, y también me asegura la propiedad de simetría de los elementos de matriz de la matriz D. Entonces, esa sería la primera propiedad que vamos a utilizar en el caso de la matriz D, es decir, que es simétrica. La segunda propiedad que vamos a comentar tiene que ver con esta igualdad. En vez de dar vuelta los índices mu y nu, lo que damos vuelta es el argumento, digamos, ¿no es cierto? O sea, en vez de tener r menos r', aquí tenemos r' menos r. Entonces lo que estamos diciendo es que la matriz evaluada en una posición R es igual a la matriz evaluada en la posición de la red de Bravais menos R. Y esto vamos a ver que tiene que ver con la simetría de inversión de la red de Bravais. O sea que esta igualdad va a estar relacionada con lo que es la simetría de inversión de la red de Bravais. O sea, una de las operaciones de simetría de todas las redes de Bravais es la simetría de inversión respecto de un centro, digamos. Entonces, vamos a ver
que esta propiedad se cumple y tiene relación con esa simetría de inversión. Veamos entonces lo siguiente. Tenemos la igualdad que queremos demostrar. Fíjense que acá lo que estamos invirtiendo es donde evaluamos a la matriz dinámica, a la matriz. O sea, aquí tenemos el vector R menos R' y aquí tenemos su inverso. O sea que estamos viendo la igualdad de la matriz cuando la evaluamos en una determinada posición de la radiografía B y en su inversa, ¿no es cierto? Entonces, para ver eso, vamos a generar dos configuraciones de la siguiente manera. Estas configuraciones van a ser una la inversa de la otra. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, en el primer caso, tenemos el vector R, donde hay un átomo que tiene un desplazamiento U de R. Y tenemos el átomo R', que tiene un desplazamiento, este de aquí, que es U de R'. Entonces, la siguiente configuración, fíjense, lo que hacemos es tomar el inverso de R', o sea, si este era R', tomamos su inverso, que es este de acá, y al inverso de R' le aplicamos un desplazamiento que es el opuesto del que tenía UR'. O sea que aquí aplicamos el desplazamiento menos U de R'. Mientras que para R buscamos su inverso, que sería este menos R, y le aplicamos el desplazamiento menos U de R. Bueno, si miramos estas dos configuraciones, obviamente una es la inversa de la otra. O sea que esa es la relación que tenemos entre las dos configuraciones. Obviamente aquí graficamos solamente dos átomos, pero esta relación se cumple para todo el universo de átomos que forman el sólido, digamos. Nosotros lo estamos ejemplificando con dos átomos nada más. Es decir, que para todos los átomos que van a tener algún desplazamiento, en esta configuración los inversos van a tener el opuesto del desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede con estas dos configuraciones? Bueno, que la energía armónica, que la corrección armónica, perdón, el potencial, la corrección armónica al potencial, a la energía potencial, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque en principio los desplazamientos que tengo en una configuración los va a tener el inverso. Y siempre tengo que cada átomo, cada posición de la red de Bravais tiene su inverso. Entonces, cuando yo vaya a sumar la energía de potencial de todos los resortes de la red, lo que me voy a encontrar es que voy a tener la misma suma. Entonces, lo que encontramos es que la energía armónica, la corrección armónica, expresada de esta manera, fíjense, lo que estamos diciendo es que es igual a cuando tenemos una configuración como la número 2, que sería la inversa de la primera. Entonces, ahí, en lugar de poner U mu de R, ponemos menos U sub mu de menos R. Y en lugar de poner U sub nu de R', ponemos menos U sub nu de menos R'. ¿Está bien? O sea, si aceptamos que estas dos configuraciones tienen la misma energía potencial, esta igualdad vale esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos ahora es cambiar los índices de la sumatoria en el segundo término. Entonces, a menos R lo llamamos R. En este índice de la sumatoria no me afecta porque ese índice recorre todos los R, o sea que esa sumatoria no me queda afectada. Y lo mismo para R', si la llamamos menos R', si a E menos R' lo llamamos R'. También hacemos estos cambios de índices. Este cambio de índice para R y este para R'. Entonces, por un lado, este menos que está aquí se me va con este menos que está aquí. O sea que eso es fácil, no hay problema. Luego, reemplazamos el menos R, lo reemplazamos por R aquí. Ahora, R aquí tenemos que reemplazarlo por menos R. Y también a menos R' lo tenemos que reemplazar por R'. O sea que aquí me queda R' menos R. Y en este término, en vez de menos R', usamos R'. O sea que fíjense que lo que encontramos es este término que está aquí,
que tiene que ser igual a este término que está aquí, que es el término de partida. Entonces, la única posibilidad para que este término que está aquí y este término que está aquí sean iguales es que la matriz D tenga la propiedad de la inversión. Es decir, cuando yo evalúo la matriz D en un átomo que está en una posición y lo evalúo en el átomo que está en la posición inversa del anterior, tenemos que la matriz D va a ser o va a tener el mismo valor. O sea, los elementos de matriz, el mismo elemento de matriz va a tener el mismo valor. Entonces, esa es la segunda propiedad correspondiente a la matriz D. Finalmente, la tercera propiedad que queremos discutir nos dice que la sumatoria sobre todos los átomos de la red de Bravais de la matriz D es igual a 0. En la primera igualdad lo que tenemos es que, fíjense, lo que nos está diciendo es que si sumamos el mismo elemento de matriz, supongamos el 1, 1, de cada una de las matrices que se obtienen al evaluar la matriz D en cada uno de los átomos de la red de Bravais, lo que se obtiene es que la suma de todos esos elementos va a ser igual a 0, que es equivalente a decir que la sumatoria de las matrices D evaluadas en R son iguales a 0. ¿Cómo hacemos para demostrar esta propiedad? Entonces lo que proponemos es básicamente, fíjense, es considerar que tenemos un sólido, aquí están todos los puntos de la red de Bravais, y lo desplazamos una distancia fija D y encontramos la posición final. O sea que en este caso, en lugar de proponer un desplazamiento de cada átomo que sea oscilante, lo que proponemos es un desplazamiento constante para cada uno de los átomos. Entonces, lo que sucede es que en el estado inicial, si teníamos los átomos quietos y la corrección armónica era igual a 0, una vez que tenemos el desplazamiento constante de todos los átomos, en principio las distancias interatómicas entre los átomos no se modificaron. Eso significa, para verlo gráficamente, es que los resortes no están ni contraídos ni estirados. Es decir, todos los resortes fueron desplazados una cantidad de sin perturbarlos. Entonces, si en el origen teníamos una corrección armónica igual a 0, en la situación final también tenemos una corrección armónica igual a 0. Pero ahora los desplazamientos son constantes. Entonces, si escribimos la corrección armónica, lo que sucede es que es igual a 0 y tenemos en particular, por ejemplo, que el desplazamiento en la componente mu será igual al desplazamiento a la distancia d en la componente mu. Y lo mismo, el desplazamiento en la componente nu será igual a d, la componente nu del vector d que yo desplacé mi sólido. Por otro lado, fíjense que solamente me queda la sumatoria de R evaluada en d mu nu de R menos R'. Ahora bien, si yo tomo un R' y hago el recorrido sobre todos los R y sumo la matriz, lo que voy a encontrar es que esa sumatoria va a ser la misma, no importa el R' que yo elija. Entonces, puedo elegir en particular el R' igual a 0, y el resultado que yo obtenga para el R' igual a 0 se va a repetir para cada uno de los átomos de la red de Bravais que tenemos, que son N. Entonces, resumiendo, me queda un N multiplicando a la sumatoria, que es la sumatoria de mu nu, actuando sobre d mu y d nu. O sea que todo esto lo saqué fuera de la sumatoria en R. Aquí eliminé el índice de R' porque es lo mismo para cada uno de los átomos. Lo tengo expresado aquí en este N. O sea, este N me elimina una sumatoria. Y me queda la sumatoria de d mu nu en R sobre todos los átomos de la red de Bravais. Y todo esto igual a 0. ¿Qué sucede? Bueno, aquí tenemos una ecuación homogénea
donde la sumatoria de d mu nu evaluada en R, sobre todos los R, son los coeficientes. Y esto tiene que ser igual a 0, cualquiera sea el desplazamiento D que nosotros elijamos. ¿Eso qué significa? Que la única forma de que esto sea igual a 0 es que estos coeficientes sean igual a 0. ¿Está bien? Que es básicamente lo que queríamos demostrar. Es decir, que la sumatoria de la matriz D evaluada en todos los vectores de la red de Bravais es igual a 0. Entonces, para calcular la dinámica de red de los átomos de un sólido tridimensional, arrancamos desde la expresión para el potencial, la corrección a la energía potencial armónica. Fíjense que en esta expresión lo que tenemos es dos sumatorias en los índices R y R' que recorren todos los átomos del sólido, cada una de ellas. Y también tenemos las componentes mu y nu, otras dos sumatorias, que recorren las variables x, y z, o sea, las componentes en mi sistema de referencia, en los ejes de mi sistema de referencia. Es decir, que cuando hagamos la derivada de la energía potencial, lo que vamos a encontrar es una ecuación para cada una de las componentes del desplazamiento de cada átomo. Es decir, vamos a tener 3n ecuaciones para n átomos. Es decir, tenemos 3 grados de libertad para cada átomo, tenemos 3 n ecuaciones de movimiento que quedan expresadas a partir de esta ecuación, ¿no es cierto? Es decir, que la masa por la derivada segunda del desplazamiento en una dada componente, la componente mu, será igual a menos la derivada de la corrección armónica de energía potencial respecto de esa componente, ¿no es cierto? Entonces, para hacer la cuenta y a ver a dónde llegamos, lo que vamos a hacer es vamos a marcar un átomo y lo vamos a nombrar R1, elegimos un átomo en particular, y elegimos una componente del desplazamiento de ese átomo, y elegimos la dirección X. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a separar esta sumatoria según nos convenga a nosotros, ¿no es cierto? Entonces la escribimos en 4 partes. Entonces, en el primer término de la corrección armónica, lo que hacemos es separar los términos donde R es igual a R es igual a R1 y R' es distinto de R1. ¿Está bien? O sea, en esta sumatoria están todos los términos donde R es igual a R1. Fíjense que ya lo reemplazamos aquí. Y R' es distinto de R1. En el segundo término lo que hacemos es al revés. Lo que hacemos es separar todos los términos donde R' es igual a R1 y R es distinto de R1. En el tercer término, fíjense, elegimos los términos donde, de la sumatoria donde tanto R como R' es igual a R1. Y en el cuarto término quedan todos los otros miembros de la sumatoria donde no aparece R1, tanto ya sea para R o como para R'. ¿Está bien? Esto lo hacemos para ver cómo queda para tratar de ver cómo queda la derivada, digamos. Fíjense que si en el segundo término realizamos los siguientes cambios de índices, por ejemplo, a R lo llamamos R' y a R' lo llamamos R, y a mu lo llamamos nu y a nu lo llamamos mu, el segundo término nos va a quedar similar al primer término. Fíjense, en este caso R es R' y mu va a ser nu, o sea que este elemento es igual a este elemento que está aquí. En este caso, U sub nu va a ser igual a U sub mu en R1, o sea que fíjense que repito este valor que está aquí. Si cambio los índices R y R', estos índices me quedan iguales. Y en el caso del elemento de matriz D, fíjense que aquí lo que me cambia es que me queda R' menos R1, cuando acá arriba tengo R1 menos R'. Y el elemento de la matriz D me queda D nu mu. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que D nu mu de R' menos R1 es igual a D mu nu de R' menos R1, porque la matriz es simétrica. O sea que yo puedo escribir este elemento que está acá de esta manera.
Pero también sabemos que la evaluación de la matriz en un átomo R es igual a la evaluación de ese elemento de matriz en el átomo menos R. ¿Está bien? Entonces, si hacemos todas esas conversiones, lo que encontramos es que este término o esta sumatoria es igual a esta sumatoria. Es decir, las puedo juntar y eliminar el 2. ¿Está bien? Por otro lado, el cuarto término, en ese desarrollo de la sumatoria que hicimos, fíjense, no depende de U sub x evaluado en R1. Es decir, nosotros queremos derivar respecto de U sub x evaluado en R1 y este término no tiene esa variable. Es decir, que la derivada me va a dar 0. O sea que solamente me quedan dos términos, el primero multiplicado por 2 y esta sumatoria que está aquí. Es decir, que la derivada de la corrección armónica respecto de U sub x R1 es básicamente la derivada de estas dos sumatorias. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar estos términos. Vamos a desarrollar los índices mu y nu con el objetivo de encontrar en cuál de todos estos elementos de estas sumatorias aparece la variable respecto de la cual yo quiero derivar, que es básicamente la componente en x del desplazamiento del átomo R1. Entonces fíjense, cuando mu es igual a 1, aquí ya me aparece la variable que a mí me interesa. Entonces me va a quedar U sub 1 R1 multiplicado por varios términos, en donde lo que hago es desarrollar el índice nu. Entonces me va a aparecer U sub x de R', U sub y de R', U sub z de R', multiplicado por dxx, dxy o dxz según corresponda. Cuando mu es igual a 2, o ahí, fíjense que en ese desarrollo no me aparece el término que me interesa. Y lo mismo cuando mu es igual a z, tampoco me aparece la variable U sub x de R1. Cuando vamos a la segunda sumatoria, fíjense que esta sumatoria tiene los elementos de matriz evaluados en 0. Y me aparece, en este caso, cuando mu es igual a 1, me aparece la variable que a mí me interesa, es decir, U sub 1 de R1, y cuando nu es igual a 1 también aparece aquí. Cuando mu es igual a 2, me aparece la variable cuando nu es igual a 1. Es decir, si yo la desarrollo, vemos que la variable que a mí me interesa me aparece en las tres sumatorias, pero solamente en un término. Entonces, cuando hacemos la derivada, lo que me queda es básicamente lo que ustedes ven aquí. Fíjense, me queda esta sumatoria y después me queda este término que está aquí, esta sumatoria. Ahora, si la miramos bien esta sumatoria, me aparece dxy evaluada en 0 por U sub y de R1 y aquí me aparece U sub y de R1 por dix. Pero sabemos que la matriz D es simétrica. Eso significa que este término y este término es igual. Son iguales. Lo mismo podemos hacer para este término y este término. Es decir, que me aparece un 2 en estos términos que me cancelan este 2 que está aquí. Y si miramos más en detalle esta sumatoria, lo que vemos es que estos términos son los términos que faltan a esta sumatoria cuando R' es igual a R1. O sea que en definitiva y de manera compacta podemos escribir que la derivada segunda del desplazamiento en x del átomo R1 multiplicada por la masa, es decir, masa por aceleración, es básicamente esta sumatoria evaluada sobre todos los átomos del sólido y sobre el índice nu. Y me aparece la matriz D y el desplazamiento del átomo R'. Si generalizamos y llamamos a R1, lo llamamos R y además la componente X ahora la denominamos mu para hacerlo más general, la expresión anterior nos queda de esta manera, es decir, cada ecuación de movimiento, fíjense, para una dada componente del desplazamiento de un átomo dado, el R, me queda básicamente el producto de una matriz, la matriz D, por el vector U del átomo R' sobre el cual estoy sumando o está actuando la sumatoria, ¿cierto? O sea, en forma matricial me queda que la masa por la aceleración, que tiene que ver con el desplazamiento del átomo R,
es básicamente la sumatoria de los productos de la matriz D, evaluada en R, que es el átomo que a mí me interesa, menos R', que es el átomo sobre el cual está recorriendo la sumatoria, multiplicado por el vector desplazamiento del átomo R'. O sea que este sería el sistema de ecuaciones de movimiento para cada uno de los grados de libertad de los n átomos. Es decir, que aquí tenemos 3n ecuaciones de movimiento. Bueno, para encontrar entonces ahora la solución de estas ecuaciones que quedaron planteadas para cada uno de los grados de libertad de los n átomos que tenemos en el sólido, lo que planteamos son las soluciones a esas ecuaciones diferenciales, que básicamente van a ser muy similares a las soluciones que se plantearon en una dimensión, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso lo que planteamos es que el desplazamiento U de un átomo R es igual a una onda que se desplaza en el espacio y está oscilando, digamos, hace oscilar el átomo, pero me aparece un vector que es el vector de polarización correspondiente al modo normal, digamos, ¿no es cierto? O sea que aquí tenemos condensados los tres desplazamientos en las tres direcciones que corresponden al átomo R. Entonces, nuevamente, al igual que lo que veíamos en una dimensión, tenemos condiciones de contorno y nuevamente usamos las condiciones de contorno periódicas. Básicamente, esto es muy repetitivo, digamos, porque es muy similar, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Fíjense que el desplazamiento del átomo R más n sub i por a sub i tiene que ser igual al desplazamiento del átomo R. Entonces, de esa manera le damos una continuidad al sólido y nos sacamos la superficie de encima. Fíjense que n sub i ahora es el número de celdas en la dirección iésima del sólido. Es decir, que el número total de celdas va a ser el producto de los n sub i. Es decir, n1 por n2 por n3, o si ustedes quieren nx, ni, nz. Entonces, para hacer cumplir las condiciones de contorno, igualamos, o sea, hacemos cumplir esta condición para la solución propuesta, igualamos la solución propuesta en R, que sería esta ecuación, para el desplazamiento del átomo R, que tiene que ser igual al desplazamiento del átomo en R más n sub i por a. Que eso lo vemos aquí, ¿no es cierto? R más n sub i por a sub i. Fíjense que a sub i son los vectores primitivos de mi red de Bravais. Entonces, para que esta condición se cumpla, básicamente tiene que suceder que e a la i k escalar n sub i por a sub i sea igual a 1. Que implica entonces que el argumento de la exponencial, básicamente n sub i por k, que es el vector de onda, escalar a sub i, sea igual a 2pi veces un número entero. Entonces fíjense que aquí los n sub i son números enteros. Entonces los vectores de onda, los vectores k, los vamos a elegir de manera general como una función de los vectores de la red recíproca de la red de Bravais, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos los b sub i que pertenecen a la red de Bravais y los m sub i que, presten atención a este detalle, no son números enteros. Quizás la notación no es la mejor, digamos, pero los m sub i no son enteros. Entonces, el vector de onda k vive en el espacio k, digamos, ¿no? Donde tenemos una base que son los vectores de la red recíproca. En este caso sabemos que el producto escalar de los vectores primitivos por los vectores de la base de la red recíproca cumple con la condición de que es igual a sub i escalar b sub j igual a 2pi por delta i sub j, ¿no es cierto? Entonces cuando hacemos el producto n sub i por k por a sub i, que estaría acá, fíjense que solamente me sobrevive el término de k, donde me aparece el vector con el índice similar al del vector a sub i.
Entonces ahí me queda igual a 2pi el producto. Entonces me queda n sub i por m sub i por 2pi. Recuerden que la componente del vector k que sobrevive será m sub i por b sub i. Y eso tiene que ser igual a 2pi por ni. Entonces fíjense que m sub i es básicamente n sub i, que es un número entero, dividido el número de celdas en la dirección i. ¿Está bien? Lo que queríamos destacar es, en referencia a los valores para m sub i, es que m sub i no son números enteros, ¿no? Fíjense que es el cociente entre estos dos n, donde n chiquito, n minúscula, sí es un entero, pero va dividido por un n grande, que es el número de celdas. O sea que este cociente puede ser un número muy pequeñito. Por ejemplo, si tomamos n sub i igual a 1 y n es igual al número de Avogadro, tenemos que m es 10 a la menos 23, digamos, ¿no? O sea que m no es un número entero. Entonces, los vectores k permitidos, o sea que se propusieron como parte de la solución, de la onda, solución de la ecuación diferencial, toma esta forma, digamos, una combinación lineal de la base de vectores de la red recíproca con los m sub i como coeficientes, donde los m sub i son básicamente un número entero dividido el número de celdas que tengo en cada dirección, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, que si tomamos un vector k', que es la suma de un vector k más un vector de la red recíproca, lo que se observa es que lo siguiente, cuando reemplazamos k' por k más un vector de la red recíproca, vemos que esta exponencial, que es parte de la solución del desplazamiento del átomo R, la podemos separar de esta manera. O sea que volvemos de vuelta a la expresión para el átomo o para el modo normal correspondiente al vector k minúscula, y aquí me queda una exponencial elevado a la i de k, un vector de la red recíproca, escalar el vector de la red de Bravais. Ahora esto, por definición de la red recíproca, es igual a 1. Entonces este resultado lo que me está diciendo es que los vectores k que me generan modos normales independientes son los vectores k que están dentro de la primera zona de Brillouin. Es decir, cuando sumamos un vector de la red recíproca a esos vectores que están dentro de la primera zona de Brillouin, obtenemos una descripción de los desplazamientos de los átomos que es equivalente a la descripción que daría algún k minúscula que está dentro de la primera zona de Brillouin. ¿Está bien? Eso fue lo que un poco vimos en el caso de una dimensión. Bueno, entonces, ya tenemos cuáles son los vectores k permitidos. Ya de alguna manera vimos que los modos normales independientes son aquellos que el k está dentro de la primera zona de Brillouin. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la solución propuesta en la ecuación diferencial que obtuvimos. Entonces aquí reemplazamos, aquí tenemos la derivada segunda de u sub r respecto del tiempo, o sea que aquí me baja un omega cuadrado, me estaría faltando un menos, pero que lo cancelo con el menos que tenía en la sumatoria. ¿Está bien? Entonces me aparece la exponencial debido al desplazamiento del átomo R y me aparece el vector de polarización, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos condensadas los tres desplazamientos correspondientes al átomo R. Y eso dijimos que era igual a una sumatoria de la matriz evaluada en R menos R'. Fíjense que el átomo R es el átomo que nosotros estamos mirando, multiplicado por el desplazamiento, la solución, para el átomo R', que es básicamente el vector de polarización por la exponencial e a la i k escalar R' menos omega t. Bueno, el término en omega t se cancela en ambos lados.
y puedo pasar esta exponencial en R, la puedo pasar dentro de la sumatoria. Entonces lo que me queda es básicamente la masa por la frecuencia al cuadrado por el vector polarización, y aquí tenemos esta matriz multiplicado por este exponencial, donde ahora tengo el argumento del exponencial de R' menos R, por el vector de polarización, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como todos los átomos son iguales, vamos a elegir el átomo R igual a 0 para ver a dónde llegamos, que sería lo más sencillo. Entonces aquí me queda, en el argumento de la matriz, me queda menos R' y aquí me queda R'. Entonces obtenemos que la masa por la frecuencia, después aparece el vector de polarización, va a ser igual a la sumatoria de la matriz D, evaluada en menos R', por la exponencial e a la i kr' y luego el vector de polarización. Si cambiamos R' por menos R, ahí me faltó el simbolito del vector, tenemos que me queda que m omega al cuadrado por el vector de polarización es igual a la sumatoria de los productos de la matriz D, evaluada en R, ahora, por e a la menos IKR por el vector de polarización. O sea, cambio los signos de las exponenciales y del argumento de la matriz. Entonces aquí lo que vamos a decir es que esta sumatoria, que es el producto, que es básicamente, la matriz por la exponencial, que es una matriz, la vamos a denominar matriz dinámica. Entonces vamos a poder escribir de manera compacta la condición que me imponen las condiciones periódicas y las soluciones propuestas sobre las ecuaciones diferenciales de mi problema, es que básicamente m por la frecuencia al cuadrado por el vector de polarización es igual a la matriz dinámica por el vector de polarización. Entonces, esto es una ecuación de autovalores y autovectores, y lo que nos están diciendo es que la solución válida o es válida si ese vector de polarización son autovectores de la matriz dinámica. Entonces, fíjense, tenemos para cada vector K, cada vector de onda K permitido, tenemos 3 autovalores. O sea, para cada vector K tengo la matriz dinámica. Si encuentro los autovalores de esa matriz dinámica, estoy encontrando m omega cuadrado, o sea que estoy encontrando las frecuencias, y cada frecuencia tendrá un autovector. O sea que los vectores de polarización son básicamente los autovectores. Como tenemos n valores de k, que son linealmente independientes, en definitiva obtenemos 3n modos normales, o sea, 3n valores de frecuencia que nos dan los 3n modos normales de mi sistema tridimensional. Es decir, que si obtenemos o conocemos la matriz dinámica y obtenemos los autovalores y los autovectores, básicamente estamos resolviendo nuestro problema, ¿no es cierto? Obtenemos tanto las frecuencias como los vectores de polarización que nos van a indicar cómo son los desplazamientos relativos de los átomos. Entonces vamos a trabajar un poquito más la expresión para la matriz dinámica. Fíjense que nosotros obtuvimos que la matriz dinámica es básicamente esta sumatoria de matrices evaluadas en R, multiplicadas por una exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es sumar dos términos. El primer término, fíjense, es de R por e a la i kr. Fíjense que acá lo que cambia es el signo de la exponencial. Entonces yo podría sumarle, en realidad estaría sumando d evaluado en menos r. Pero ¿qué sucede? D evaluado en menos r es igual a d evaluado en r por la propiedad de la matriz que vimos al comienzo de la clase. O sea que podemos reemplazar d de menos r por d evaluado en r, multiplicado por la exponencial, ahora sí con el signo más.
Entonces, esa sumatoria en realidad es igual a la sumatoria original. Es decir, que para volver a tener el mismo valor, lo que tengo que hacer es dividir por 2. Y finalmente, le voy a sumar este término, que es en realidad recuerden que tanto este término como este término están afectados por la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es sumándole la sumatoria de D sub R. Pero nosotros habíamos visto que esa sumatoria es igual a 0. O sea que en realidad acá estoy sumando 2 veces 0. O sea que no afecta al resultado final. Entonces, si sacamos factor común D sub R, me queda básicamente la suma de estas dos exponenciales, divido por 2, multiplico por 2 y me queda el coseno de K escalar R. Saco factor común, ahora D sub R también de ese término y de este término, y saco factor común el 2, entonces ahora sí ya me cancela completamente el 1 medio y me queda la sumatoria sobre R de la matriz D evaluada en R por el coseno de K escalar R menos 1. Finalmente vamos a cambiar el coseno, la expresión del coseno de KR menos 1 por la expresión menos 2 por el seno cuadrado de K escalar R dividido 2. Y aquí tenemos una expresión para la matriz dinámica que es la que vamos a usar para resolver uno de los problemas de la guía. La expresión que obtuvimos para la matriz dinámica, que vemos aquí, nos permite ver que en función de K, esta matriz resulta una función par, ¿no? Porque aquí tenemos el seno al cuadrado. También nos permite ver que es una función real y además vimos que era simétrica. Entonces, todas estas propiedades nos aseguran que existen 3 autovectores que son linealmente independientes, ¿no es cierto? Que son E1, E2 y E3. Usamos para enumerar estos autovectores al subíndice S, digamos, ¿no es cierto? Cada uno de estos autovectores usamos el subíndice S para enumerar a los mismos. Entonces nos encontramos que tenemos autovectores y que también vamos a encontrar los correspondientes autovalores. Esos autovalores vimos que están relacionados con la frecuencia. Entonces cada autovector va a tener asociada una frecuencia determinada que va a estar relacionada con los autovalores por medio de la raíz del autovalor dividido la masa de la cadena de átomos. Entonces, tenemos que la matriz dinámica, básicamente la obtención de los autovalores y autovectores de la matriz dinámica nos permite resolver el problema de la dinámica de un sólido tridimensional. O sea que si conocemos la matriz dinámica, tenemos prácticamente el problema resuelto. En 3 dimensiones es importante ver también cuál es la relación que hay entre los vectores de polarización, que son los autovectores de la matriz dinámica, y los vectores de onda que me indican la dirección de propagación de la onda. Entonces ahí vamos a distinguir dos tipos de modos normales. Los que denominamos modos normales transversales, en donde el vector de polarización es perpendicular a el vector de propagación. Y cuando el vector de propagación es igual o tiene la misma dirección que el autovector del modo normal, entonces estamos hablando de un modo longitudinal. Lo que sucede, por ejemplo, que es el caso más típico de un sólido, o el más sencillo, que es el caso de un sólido isotrópico, es que usualmente se tienen 2 ramas transversales y una rama longitudinal. O sea, cuando yo me refiero a ramas, bueno, ahora lo vamos a ver, pero para un dado K, en todo caso, podemos decir que tenemos 2 modos transversales y un modo será longitudinal. Entonces vamos a ver cómo es que describimos las curvas de dispersión en un sólido tridimensional. Fíjense, tenemos el caso del plomo que tiene una estructura cristalina FCC y es un sólido monoatómico, ¿no es cierto?
Entonces, lo que nosotros dijimos es que los vectores de onda que me dan o que me describen modos normales linealmente independientes están contenidos en lo que se denomina la primera zona de Brillouin. Entonces, en esta figura, ustedes pueden ver la primera zona de Brillouin correspondiente a una red de Bravais FSC. Fíjense, aquí está el centro de la primera zona de Brillouin. Aquí tenemos una dirección que es la gamma X. Aquí está el punto X que atraviesa por el centro de este cuadrado. Bueno, esa dirección es la 1, 0, 0. Después tenemos la dirección que atraviesa un lado del hexágono, que sería la dirección 1, 1, 0, y ahí aparecen los puntos K y X. Y en el segmento que une X con X, aparece el punto W, que es un vértice entre el hexágono y uno de los cuadrados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente lo que se obtiene es la frecuencia, o sea, una vez que uno obtiene los autovalores de la matriz dinámica, uno obtiene la dependencia de la frecuencia con el vector de onda K. Entonces, para un dado K, yo tendré una frecuencia determinada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el segmento gamma X, que lo graficamos acá en el eje X. Digamos, acá estamos graficando cómo evoluciona K en el segmento gamma X. O sea que aquí, en este gráfico, en esta zona, en este rango de K, tenemos los K que van desde gamma hasta el punto X. Ahí podemos ver, en realidad, dos curvas, pero lo que sucede es que esta curva menor, que corresponde a los modos transversales, es doblemente degenerada. Entonces aquí en realidad habría tres curvas. La de menores valores de frecuencia corresponde a las ramas acústicas. Tenemos dos que son transversales y la de mayor valor de frecuencia corresponde a la rama longitudinal, que también es acústica en este caso, perdón. La otra cosa que me interesa mostrarles es, fíjense, en la dirección 1, 1, 0, yendo de X hacia gamma, o sea, desde este punto hasta este punto, estamos mirando este gráfico que está aquí. Aquí fíjense que tenemos tres ramas, entonces aquí es como que la degeneración de las ramas transversales se separan, digamos. Entonces, nuevamente tenemos las ramas transversales, que tienen menores valores de frecuencia, y la rama longitudinal, que tiene los mayores valores de frecuencia, y todas ellas son ramas acústicas. Fíjense que qué sucede cuando tenemos una base en nuestro sólido, digamos. Entonces, como en el caso que vimos para una dimensión, la presencia de una base nos va a introducir lo que denominamos ramas ópticas. Entonces, lo que sucede es que para cada valor de K tenemos 3P modos normales, donde P es el número de átomos de la base. ¿Está bien? O sea que si tenemos dos átomos en la base, tendremos 6 modos normales por cada K. Ahora, de esos 6 modos normales, en el caso de que P sea igual a 2, 3 van a corresponder a modos acústicos y 3 van a corresponder a modos ópticos. O sea, de manera general, si P toma cualquier valor, en ese caso tendremos 3P modos normales, de los cuales 3 sí o sí son ramas acústicas o son modos normales acústicos, y 3P menos 3 serán ramas ópticas. Fíjense, aquí vemos el caso de los modos normales. Para el silicio, los modos normales de vibración se obtienen mediante mediciones de difracción de neutrones. Entonces, fíjense que el silicio, recuerden que eran dos ramas FSC interpenetradas. Entonces, tenemos una base de dos átomos. Y fíjense que aquí lo que se ve es el caso de las ramas acústicas por un lado, que son estas de aquí, y las ramas ópticas que están aquí arriba. Fíjense que nuevamente las ramas transversales las que corresponden a las ramas acústicas son degeneradas, pero tenemos dos
ramas que aparecen como una sola, y aquí tenemos la rama longitudinal. Y finalmente, en el caso de las ramas ópticas, también las ramas transversales son degeneradas, y la rama longitudinal será, no está degenerada, digamos, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso, no importa el camino que elijamos, las ramas transversales parecieran no estar, no se rompe la degeneración. Bueno, un poco esto lo van a ver más en detalle en el ejemplo que está como problema, propuesto como problema en la guía de problemas. Ahí van a tener que calcular los modos normales para los distintos valores de K, y ahí se va a entender un poquitito más claramente el caso de la presencia de los modos normales transversales y de los modos normales longitudinales. Así que bueno, la clase que viene ya comenzamos con la introducción de la mecánica cuántica para la descripción de las redes de átomos.